Saludos y bendiciones en el nombre de Jesucristo. Quiero compartir contigo parte de las hermosas verdades de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar en contacto con la verdad y es lo mismo que estar en contacto con Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la verdad. Y esto nos lleva a prestar atención, a oír la voz de su palabra. Hoy abordaremos el tema la justificación en Cristo. Leemos Romanos capítulo 2, versículo 13 en el nombre de Jesucristo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es interesante la manera como el apóstol Pablo se dirige al grupo de judíos conversos al cristianismo, después de haberle dejado bien claro que Dios efectivamente no hace acepción de personas. La evidencia bíblica que habla a los judíos aparece en Romanos 1:21, ya que era el único pueblo que conocía a Dios. Y en el contexto posterior, en el capítulo 2, versículo 17, he aquí tú que te apodas, que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y dice el verso 28, aclarando que no es judío el que lo es externamente, haciéndoles mención al rito de la circuncisión. Y tal parece que aquellos conversos pretendían aún considerar que sus mitos milenarios seguían produciendo efecto y trataron de aplicarlos y enseñarlos como un medio de justificación estando ya conversos a la gracia. Recuerda que el propósito de las misivas, el propósito de las cartas o las epístolas es de carácter correctivo y que fueron enviadas inicialmente a las iglesias nacientes para rectificar, para reorientar la sana doctrina fundamentada en el modelo o estilo de vida planteado por Jesucristo a través de su práctica y a través de su enseñanza. Es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 1. Enseña que Jesús hacía y enseñaba. Recordemos que el cristianismo es un modelo, es un paradigma muy diferente, totalmente alejado de lo que es la realidad del judaísmo que venía planteada en el antiguo pacto, específicamente bajo la ley de Moisés. Los simples oidores de la ley no eran justificados, dice el apóstol, sino eran los hacedores. Si tomamos ese término de ley en ese contexto y pensamos en la ley de Moisés, probablemente pudiéramos pensar que Pablo estaba promoviendo el judaísmo, pero Pablo no se refería a la ley de Moisés. Entonces, ¿a qué ley se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿Acaso no estaba escribiendo a los conversos en Roma, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, como dice el capítulo 1 en el versículo 6? Pablo se estaba refiriendo era a la ley de Cristo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 21, Pablo da testimonio que él no está sin ley de Dios, sino que está bajo la ley de Cristo. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 2, pide que se cumpla la ley de Cristo. No estaba refiriéndose entonces Pablo en ningún momento a la ley de Moisés, pues ya esa ley no justificó a nadie, porque así lo declara de modo explícito Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por colocar su confianza, es decir, por la fe en Jesucristo. Es decir, cuando nosotros analizamos esto, podemos entender que ya por las obras de la ley nadie será justificado. Y Gálatas 3:24 afirma que la ley de Moisés fue el ayo, es decir, la guía para llevarlos a Cristo, con el propósito de que el hombre pueda ser justificado por la fe en el Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1 hace una hermosa aclaratoria respecto a la justificación en el Señor. Esa justificación por la fe en Cristo produce paz para con Dios por medio de su manifestación en carne, esto refiriéndose al Señor Jesús, refiriéndose al Cristo, y luego plantea que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse,
pero no para con Dios. Es decir, Pablo está diciendo o está haciendo énfasis en que toda la gloria de la justificación del hombre es para con Dios y no para con sus actos o sus obras, porque nadie se puede justificar por obras. No importa qué te dicte tu conciencia. Hay personas que desechan la justificación del Señor por considerar que sus obras no son malas o que sus obras y actos son buenos y agradables a Dios. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, que aunque de nada tenía mala conciencia, no por eso era justificado, porque el que juzga es el Señor Jesucristo. En consecuencia, todo hombre necesita ser justificado por el Señor. Una vez que el Señor conoce a través de su justo juicio, Él juzga, Él revisa, Él checa nuestros corazones y es quien sabe nuestra condición, y todos los hombres somos pecadores, por lo tanto necesitamos ir a los pies de Jesucristo para buscar la justificación. Porque si nosotros hacemos un paréntesis en nuestra vida, entendemos que este ministerio, este servicio a favor de la humanidad es algo glorioso. Y Pablo hace un paralelismo comparativo entre las glorias de la ley y las glorias de Cristo, o la gracia plena. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 9, considera que el ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Cuando refiere al ministerio de la condenación, se refiere a la ley, ya que este fue el medio para que el hombre conociera el pecado. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante del Señor. Es probable que el hombre se autojustifique, pero delante de Dios, dice, por las obras de la ley ningún ser humano, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso se habla del ministerio de condenación. El hombre a través de la ley conoce su pecado, y ya ha conocido el pecado a través de la ley, entonces aparece el siguiente ministerio: la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo para nuestra justificación. Entonces surge una pregunta: ¿qué necesita el hombre para ser justificado por el Señor? La Biblia dice en Hechos capítulo 13, versículo 39, que en Él, refiriéndose a Cristo, el hombre es justificado al momento de creer. Esta justificación es gratuita. No necesita pagar votos, no hay que hacer holocausto o sacrificios, guerrear. No, nada de esto es necesario, ya que Cristo pagó e hizo todo por ti y por mí. Romanos capítulo 3, versículo 24 nos enseña que esta justificación es gratuita, es gratis, es por su gracia, mediante la redención que ha sido en Cristo Jesús para salvación. Y Romanos 5:19 nos recuerda que una vez hayas creído, eres justificado en su sangre. Entonces vendrá la salvación de la ira venidera. Cuando planteo de creer en Cristo, va implícito creerle a Cristo. Y eso nos lleva a nosotros a tomar las decisiones no propias, sino lo que está escrito. Y la Biblia dice que es necesario bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, ese creerle a su palabra es muy importante, porque creemos en Cristo, pero le creemos a Cristo. Y esto debe el hombre tratar de discernirlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo plantea conocer y creer en Cristo, pero no quieren creerle a Cristo. Entonces, la palabra nos hace un llamado, y si estás entre aquellos que se autojustifican por considerarse buenos, personas de obras excelentes, probablemente estás en lo cierto. Si lo estás haciendo desde un contexto sociohumanitario, no se discute, pero en lo espiritual, en cuanto al pecado, el hombre necesita la justificación de Cristo, y esta solo se logra a través de la fe, de creer en Él y en su palabra, demostrado a través de la obediencia.
Acércate a Jesucristo, cree en Él y créele a su palabra. Busca la justificación en el nombre de Jesucristo para tener seguridad de salvación, como dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia, lleguemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La invitación continúa abierta para estar en contacto con la verdad y recuerda, no pierdas la oportunidad de ser justificado, dijo Job en el capítulo 13, versículo 18, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Tu conexión con Cristo, con la verdad, es factor determinante para que seas justificado antes que la muerte te sorprenda. La decisión depende de ti. Hasta una próxima oportunidad, Dios mediante, su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones. Love you.